Y vamos a leer nuevamente toda la oración de Pablo, Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, queremos agradecerte por lo que en ella podemos estudiar, aprender. Rogamos que obres, Señor, en nuestras vidas, que nos hables a través de ella y que trabajes para que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que aprendemos en ella. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Perdón, voy a hacer algo que tendría que haber hecho al principio. Voy a bajar el volumen de mi teléfono. Y disculpen, porque siempre lo menciono para que lo hagan todos y hoy yo no lo hice. Estamos llegando al final de la oración. Pablo había orado por los efesios. Él les enseñó por 3 capítulos, o por lo que nosotros tenemos divididos como 3 capítulos, acerca de todo lo que es la doctrina y todo lo que es la forma en la que el cristiano tiene que vivir la vida cristiana. Y Pablo ahora está orando por ellos, está pidiendo al Señor, está intercediendo al Señor por ellos, y llega al versículo 20. Y en versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo va a decirles, por último en esta oración, a los hermanos, cómo es nuestro Dios y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro Dios. Y lo primero que va a decirles acá es que el Señor, nuestro Dios, es un Señor, un Dios todopoderoso. Fíjense que Él dice, y a aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso. Y sabemos y conocemos que nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios todopoderoso. Lo hemos estado aprendiendo. Pablo ya les había hablado a los hermanos en Éfeso de esto. Pablo ya les había hecho notar a ellos acerca de todo esto. Pero ahora lo vuelve a mencionar. Conocemos, y quizás lo escucharon mencionar alguna vez, que Dios tiene atributos. Bueno, ¿qué es un atributo? Un atributo es algo que es pura y exclusivamente algo que resalta a una persona. Se habla también, por ejemplo, de los atributos que tiene una obra de arte, diciendo es única. Es algo que es único en su especie, no hay otra similar. Bueno,
Dios tiene atributos y uno de esos atributos que tiene nuestro Señor es que Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y Pablo lo menciona acá, Pablo lo va a decir acá. Dice, nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipotente, un Dios que no hay nada que no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Toda la Biblia, desde Génesis y pensando en la creación, con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos. El hombre, nos asombramos en estos días, ¿no es cierto?, porque veíamos al hombre llegar a la luna otra vez y rodear la luna y ver cómo es. Eso fue creado por la palabra del Señor. El Señor dijo y fue hecho. El Señor habló y fue creado. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Ese es el poder que sobrepasa todo entendimiento. Perdón, necesito hacer algo acá. Disculpen que otra vez no anda mi impresora, Ahora sí, ahora veo. Y ese poder no es un poder que alguien más puede tener. Es un poder pura y exclusivamente de nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tiene ese poder que es puro y exclusivamente de Él. No hay nadie más que pueda tener ese poder. Nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 17, el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 17, estamos hablando del comienzo de la palabra del Señor. El primer libro que encontramos en la palabra del Señor. El libro de los comienzos. El Señor se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. El Dios creador del cielo y de la tierra. Job también nos da testimonio de esto. En el capítulo 8, versículo 5, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Él está hablando con sus amigos. Él está hablando de que era Dios, su Dios. Y Él dice, si lo buscas a la mañana, si buscas al Todopoderoso, el Señor que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también podemos ir al Nuevo Testamento y en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 18, dice, y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Pero también en el libro de Apocalipsis, ya terminando la revelación para nosotros, capítulo 21, versículo 22, dice, y no vi en ella templo,
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el Dios Todopoderoso. Y podemos ir viendo vez tras vez por toda la Escritura, no solamente el testimonio de que Él es todopoderoso porque Él lo dice, sino porque vemos los hechos. Porque vemos desde que estaba Israel en Egipto, el poder de Dios para sacar a ellos, para hacerle cruzar por el medio del mar, para entregarle esa tierra que le había prometido. El poder para vencer a la muerte, porque ese es el poder que tiene nuestro Señor, el poder que tenemos nosotros de parte de nuestro Dios a nuestro favor. Y Pablo les está queriendo recordar eso a los efesios. ¿Por qué? Porque después, a partir del capítulo 4, él va a hablarles de cómo aplicar en su vida diaria todo lo que estuvieron aprendiendo. Cómo aplicar en el día a día todo lo que estuvieron aprendiendo. Y Pablo les dice, sin un Dios todopoderoso va a ser imposible que lo hagan. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque el mismo apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero pecar, pero peco porque soy un pecador. Y está bien, eso no nos da la libertad de decir, puedo andar pecando por ahí, haciendo mi vida total, tengo la excusa de que soy un pecador. No, no es eso de lo que habla el Señor. Habla de que por nuestra naturaleza pecaminosa vamos a seguir pecando hasta el día que estemos en su presencia. Pero, mientras tanto, para mantenernos santos, para poder vivir una vida santa, claro, yo en mis fuerzas no voy a poder, pero tengo de mi lado al Dios Todopoderoso. Tengo de mi lado al Señor que es el Todopoderoso. Y Pablo les habló a ellos de esto. Fíjense en el capítulo 1. En el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo ya les había hablado de ese poder, el poder que hizo que nuestro Señor Jesucristo salga de esa tumba, venciera la muerte. ¿Todo por qué? Por el poder de nuestro Dios, por el poder de nuestro Señor. Él venció la muerte. A los colosenses les va a decir que Él venció a Satanás y venció el poder del pecado. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder? De su poder. Dios Todopoderoso es mi Dios. Es mi Dios. Y Pablo quería que los efesios lo tuviesen bien en claro a esto.
Pablo quería que los efesios estuviesen completamente seguros de que todo lo que iban a tener que hacer después lo podían hacer en el poder del Señor. Y ese es tu Dios y ese es mi Dios. Pablo se los estaba diciendo a los hermanos en Éfeso, pero también te lo está diciendo a vos y me lo está diciendo a mí día a día. Nosotros tenemos de nuestro lado al Señor. No hay ningún pecado que pueda vencernos. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. No seáis vencidos de lo malo, dice el Señor. Tenemos que tener las fuerzas suficientes para vencer el pecado, porque Dios está de mi lado. Es como cuando David fue a enfrentar a Goliat. Los demás soldados decían, ¿qué puede hacer este chico? ¿Cómo puede vencerlo? ¿Qué piensa? ¿Está loco? Pero él les dijo y le dijo a Goliat, yo no vengo con mis fuerzas, vengo con las fuerzas del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y ese es nuestro Dios y nosotros tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso? ¿Cómo no vamos a aprovechar eso? Es como si vas a jugar un picadito en el potrero de la esquina. Ya no existen más los potreros, ¿no? Pero si vas a jugar un partido de fútbol y empiezan a caer los que van a jugar con vos y de repente aparece un Messi. Claro, vos decís, me quedo parado en un rincón y lo dejo a él que juegue. Es casi seguro que es un partido ganado. Bueno, Messi es lo que es gracias a Dios, porque el Señor quiere que sea así. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios Todopoderoso. ¿Por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no aprovechar eso? Pero no solamente nos habla acá de que Dios es un Dios todopoderoso. Queda implícito también acá cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o tenemos, de que está hablando de su gracia y de su misericordia. Lo hemos venido estudiando también a través de todo el libro de Efesios. El amor, la misericordia, la gracia de nuestro Dios. Y Pablo, antes de pasar a decirle a los efesios cómo tenían que vivir su vida cristiana acorde a lo que habían aprendido, les está diciendo, recuerden que ustedes tienen de su lado al Dios misericordioso, al Dios de gracia. Capítulo 4, 5 y 6, Pablo les va a decir cómo y en qué cosas tienen que aplicar todo lo que han aprendido. Y desde capítulo 1, versículo 2 en adelante, como lo estudiamos, ellos aprendieron de la gracia y la misericordia de Dios. La gracia que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Y Él les contó, Él les dijo, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Son cosas que Dios nos ha dado
y que nosotros no merecíamos. Son cosas que el Señor nos da simplemente por amor, por gracia. Y también la misericordia. Esa misericordia que hace que Dios no nos dé lo que nosotros sí merecemos, que es el castigo eterno, que es la muerte eterna. Nosotros no merecíamos tener vida, pero Dios nos dio vida. Nosotros no merecíamos tener las bendiciones que tenemos, pero Dios nos la dio. Nos la dio simplemente por misericordia, simplemente porque nos ha amado. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué podría haber visto en mí? Nada, absolutamente nada. Sin embargo, Él me eligió. Él me eligió y Él te eligió a vos. Sos un hijo de Dios porque Dios te escogió, porque Dios quiere que vos seas uno de los que pase toda la eternidad junto a Él. Y Pablo ya les había hablado acerca de este amor y de esta misericordia. Y ahora les sigue hablando y les sigue mencionando esto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan. Perdón, me estoy haciendo un lío con esto yo. Y bueno, evidentemente esto no es lo mejor para mí. Entonces Pablo va a hablarles a los hermanos acerca de el poder de Dios y va a hablarles acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Pero ahora en versículo 21, él va a decirles el por qué necesitamos del poder de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios para poder aplicar todo lo que viene en los próximos capítulos. Él dice, versículo 21, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él debemos dar la gloria como iglesia. A Él debemos glorificar como iglesia. Y la iglesia la componemos cada uno de nosotros. La iglesia soy yo. La iglesia sos vos. ¿Eso qué significa? Eso significa que mi vida personal tiene que dar la gloria a Dios y mi vida en esta comunidad como hermanos en la fe tiene que glorificar a Dios. Pablo les está hablando acá de que la cuestión es que necesitamos dar toda la gloria a Dios. Ese es el centro de tu vida, ese es el centro de mi vida, ese es el centro de todo lo que tenemos que vivir de acá en adelante. Y Pablo les va a enseñar de distintas cosas. Les va a enseñar de cómo conducirse personalmente, les va a enseñar de cómo conducirse en la comunidad cristiana, les va a enseñar de cómo conducirse esposo y esposa,
Les va a enseñar de cómo conducirse padres e hijos, hijos y padres. Les va a enseñar de cómo conducirse con los amos, o a los amos cómo conducirse con los esclavos. Y Él les dice, para que podamos hacer eso, para que podamos lograr eso, necesitamos que como iglesia demos la gloria a Dios. Demos la gloria a Dios. Necesitamos glorificar a nuestro Señor. Ese tiene que ser todo el propósito de nuestra vida. Todo el propósito de nuestra vida. Todo lo que nosotros estemos pensando, en todo lo que nosotros nos estemos enfocando. ¿Por qué? Porque si mi vida o mi vida está dedicada a glorificar al Señor, cuando pienso en qué voy a estudiar, voy a pensar en estudiar algo que me ayude a glorificar a Dios. Y por supuesto eso puede ser muchísimas carreras. No es que tenés que estudiar en un seminario para decir, ahora mi vida está enfocada a glorificar a Dios. No, vos podés ser un albañil y tu vida, por medio de tu trabajo, glorificar a Dios. O podés ser un ingeniero y tu vida, por medio de tu trabajo, glorificar a Dios. Podés ser un estudiante de segundo grado o podés ser un estudiante universitario y tu vida glorificar a Dios por medio de lo que estás estudiando. El tema está en tu cabeza, en tu corazón, en lo que vos querés hacer. Siempre, para cada ministerio que formamos en la iglesia, para cada ministerio que hacemos en la iglesia, el primer propósito que tenemos es dar la gloria a Dios, glorificar a Dios. Porque si no, todo lo demás que hagamos en ese ministerio no va a tener sentido, no va a servir para nada. Entonces sí, queremos glorificar a Dios, queremos glorificar a Dios. Y Pablo les está diciendo, eso es lo que ustedes tienen que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Los hermanos en Éfeso tenían que aprender a hacerlo. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a que cada área de nuestra vida glorifique a Dios. Cada área de nuestra vida glorifique a Dios. Mamá, cuando enseñás a tus chicos, papá, cuando enseñás a tus chicos, tenés que enseñarle pensando en glorificar a Dios. Esposo, esposa, cuando estás con tu cónyuge, tenés que hacerlo pensando en glorificar a Dios. Cuando decís voy a cocinar, voy a hacer un asado o voy a hacer un guiso, tenés que pensar en hacerlo en glorificar a Dios. Ahora muchas veces esas cosas parecieran que no tienen sentido, decir, ¿cómo puedo glorificar a Dios cuando simplemente tengo que pelar una cebolla o pelar unas papas o hacer una comida? Bueno, tenés que hacerlo glorificando a nuestro Señor siempre. Cuando vas a agarrar un trapo de piso para limpiar el piso, tenés que hacerlo pensando en glorificar al Señor. No hay ningún área de nuestra vida que pueda escapar de decir, tengo que glorificar al Señor. Tengo que glorificar al Señor. Y para esto tenemos algunos ejemplos.
Juan escribe en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, no? Juan dice, lo que oí, eso tengo que anunciar, eso lo anuncio. Es la primera forma en la que glorifico a Dios. Pero también dice, si yo digo que ando en luz, o sea, yo les anuncio al mundo de que soy un cristiano, pero no ando en luz. No estoy glorificando a Dios. Si digo que tengo comunión con Él, dice Juan, pero andamos en tinieblas, no estamos en comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y no lo estamos haciendo, dice la sangre de Jesucristo, realmente no nos ha limpiado. Necesitamos decidir, porque es una decisión que tenemos que tomar, de vivir acorde a lo que la palabra de Dios dice. Vivir acorde a lo que la palabra de Dios dice. No puedo aprender en la palabra de Dios que no tengo que mentir y seguir mintiendo. Pablo va a enseñarles después. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. O sea, hace todo lo contrario. Despojados del viejo hombre, nos dice. Vez tras vez lo aprendemos en las epístolas. Porque el viejo hombre está viciado y revestidos del nuevo hombre. Entonces no podemos decir que estamos bien con Dios, que estamos glorificando al Señor, que estamos viviendo acorde a lo que al Señor le agrada y vivir como nosotros queremos, hacer las cosas que nosotros queremos. Pablo les dice, y Juan también lo dice acá, necesitamos vivir acorde a lo que decimos que creemos, acorde a lo que decimos que anunciamos. El Señor habla también a través de Juan, pero le habla a la iglesia en la Odisea. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Y Él viene hablando a todas las iglesias de Asia y ahora le va a hablar a la iglesia en la Odisea. Y Él le dice, yo conozco tus obras. A la mayoría de las iglesias le dice eso, ¿no es cierto? Yo conozco todo lo que vos hiciste. A la Odisea también le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor a través de Juan les está diciendo a la iglesia en la Odisea, lo peor que hay es tener algo tibio en la boca y por eso voy a vomitarte de mi boca. No podemos ser cristianos a medias. No podemos ser cristianos que
Cuando nos conviene por la circunstancia que estamos viviendo o que estamos pasando, vivimos como cristianos. Y después, ya no. En el trabajo hay mucha gente que se me acerca en los momentos difíciles y seguramente a vos te pasa lo mismo y te dice, orá por mí. Orá por mí porque estoy con este problema familiar, orá por mí porque tengo a tal familiar enfermo, orá por mí porque me pasa esto o esto otro. Y vos le decís, bueno, escuchá el mensaje que tengo para darte. Y le querés predicar el Evangelio y te dicen, no, eso no, orá por mí, pero eso no me interesa. Bueno, vení a la iglesia, escuchá lo que van a predicar el domingo. No, solamente orá por mí. Nosotros a veces somos igual. Nosotros a veces nos manejamos de la misma manera. No pensamos en que somos hijos de Dios y que tenemos que vivir como tal. Y entonces estamos jugando al fútbol y nos pegan una patada e insultamos y le pegamos una piña y nos peleamos. Y estamos queriendo hacer un ministerio y nos anotamos para la limpieza y en vez de venir los 20 que tenían que venir, venimos 5. Ya me enojo y hago todo enojado y hago todo mal y hago... No es la forma en la que glorificamos al Señor. Tenemos que tomar un compromiso con nuestro Señor. No podemos ser el cristiano que se pone el traje el domingo y viene a la iglesia y en la semana vivir como cualquier otro en el mundo. No podemos vivir de esa manera. Cantamos muchas veces ese himno que dice que mi vida entera esté consagrada solo a ti. Y nos vamos de la reunión y ya nos olvidamos que cantamos eso. Ya nos olvidamos que declaramos eso a nuestro Señor. Ya nos olvidamos que queremos que nuestra vida esté consagrada plenamente a Él. No podemos ser cristianos algunas horas de nuestra vida. Tenemos que ser cristianos, hijos de Dios, como se dice hoy en día 24/7. Todo nuestro tiempo, toda nuestra vida tiene que ser así. El mismo apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículos 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien práctico. Juan dice, vos decís que amás a Dios, vos decís que andás en luz, pero vos aborrecés a tu hermano. El Señor nos dio los dones espirituales que tenemos
para utilizarnos para el crecimiento de la iglesia. Yo no puedo desperdiciar ese don que Dios me dio sin utilizarlo en donde lo tengo que usar, que es dentro de la iglesia. ¿Cómo glorifico a Dios? Por dar la gloria a Él, por utilizar mis dones dentro de la iglesia. Por utilizar mis dones edificando a mis hermanos, amando a mis hermanos. Y yo sé, a veces hay algunos que somos más difíciles de amar que otros. Pero no es lo que Dios me dice. Dios me dice que tengo que amar a mi hermano. Y entonces, si amo a mi hermano, voy a tratar de estar acá cada domingo para ver a mi hermano. Voy a tratar de estar acá cada miércoles para ver a mi hermano. Voy a estar acá cada vez que hay reunión de jóvenes bueno, yo no, pero los jóvenes, para amar a su hermano, para ver a su hermano a quien ama. Buscamos estar cerca de las personas que amamos. Buscamos estar cerca de las personas a las que queremos. Bueno, Dios dice que tenés que amar a tu hermano, que tenés que querer a tu hermano. Dios dice que tenemos que vivir acorde a la vida que Él quiere que vivamos. Te animo, lee 1 Juan. Lee Efesios a partir del capítulo 4, porque vamos a estudiarlo ya a partir de la semana que viene. Y vas a ver cómo vez tras vez el Señor te dice cómo tenés que vivir tu vida cristiana. Cómo tenés que vivir tu vida cristiana. Y te lo dice y te dice la forma práctica de hacerlo. No es que simplemente te dice, tenés que andar en luz. Te dice, tenés que andar en luz. Pero si no estás en luz, te estás engañando. Si no andas en luz, no amás a Dios, no amás a tus hermanos, no podés vivir una vida así. Tenemos que pensar en lo que Pablo le enseñó a los efesios desde el capítulo 1. ¿Recuerdan? Comienza el capítulo 1 diciéndoles, nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo le decía a los hermanos, no se sorprendan de las bendiciones que tienen porque Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Y después para más Él les dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos eligió antes de que el mundo existiese. Ahí Él ya sabía tu nombre. Él ya te había elegido para que seas salvo, para que tengas vida eterna, para que pases toda la eternidad junto a Él. Y después les va a decir, Él nos dio vida. Él les dio vida. Él los rescató cuando estaban muertos, los resucitó. ¿Cómo no vamos a querer vivir una vida que glorifica a Dios? ¿Cómo no vamos a querer vivir una vida que da toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor, a nuestro Salvador? Él que dio su vida en la cruz del Calvario. Él que entregó su vida para que vos y yo podamos ser salvos. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo vivís tu vida cristiana? ¿Cómo vivís
tu vida como hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo les dice, y de acá va a empezar toda una seguidilla de cosas que les va a decir a los hermanos de cómo tienen que vivir. Les dice, les ruego que anden conforme a ese llamamiento que tuvieron. Les ruego que vivan sus vidas conforme a ese Señor, Dios Todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia, que nos rescató, que nos sacó de ese lugar en el que estábamos. ¿Cómo no voy a querer vivir así? ¿Cómo no vamos a querer vivir así? Él nos hizo libres, ¿por qué vamos a seguir siendo esclavos del pecado? Él nos trajo a una familia, ¿por qué vamos a querer vivir como si fuésemos huérfanos? Él nos hizo parte de esta iglesia, ¿por qué vamos a querer vivir como si no tuviésemos nada que ver con la iglesia? Pensá en todo lo que el Señor hizo por vos. Pensá en todo lo que el Señor evitó que vos podrías haber hecho si seguías viviendo en el mundo. Y pensá en si querés vivir tu vida sin glorificar a Dios, haciendo lo que te gusta a vos, haciendo lo que más te agrada. No importa si glorifica a Dios o no, pero necesitamos vivir vidas que honran y glorifican a nuestro santo y bendito Padre. Así que te animo a que tu vida esté enfocada en glorificar a Dios. Esté enfocada en glorificar a aquel que te rescató. Y acordate que para eso tenés de tu lado al Dios Todopoderoso. Él venció la muerte, Él venció a Satanás, Él venció el pecado. ¿Cómo no va a darte a vos la posibilidad de vencer? Él es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. ¿Cómo no va a otorgarte también esa gracia y esa misericordia para que vivas para su gloria? Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor, para con nosotros. Pedimos que obres grandemente en nuestras vidas, que trabajes grandemente en nuestras vidas, Señor, para que nos enfoquemos pura y exclusivamente, Señor, en glorificarte a ti. Que todo en nuestra vida gire alrededor de ti. Que en nuestra mente, Señor, cuando pensemos en lo que pensemos, solamente pensemos en que queremos glorificarte. Rogamos que tu poder, tu gracia, tu misericordia nos acompañen cada día para que podamos, Señor, vivir las vidas que te agradan a ti. Que no solamente podamos predicar que andamos en luz, sino que andemos en luz cada día.
que vivamos en luz cada día. Que no solamente prediquemos que amamos, sino que amemos y vivamos, Señor, para ti. Pedimos que nos cuides en el resto de esta mañana, Señor, en la reunión. Pedimos que nos bendigas y nos des sabiduría para aplicar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie.